Bueno, voy a hablar sobre la estructura de la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica es un mandato o regla que tiene el objetivo de dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos, como también impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. La norma jurídica y proposición normativa. Proposición normativa. ¿Qué es la proposición normativa? Es un enunciado descriptivo que refiere a una o varias normas jurídicas. Las normas jurídicas son expresiones de un lenguaje, mientras que las proposiciones normativas son un metalenguaje. De ello resulta que la primera no pueden calificarse de verdaderas o falsas, sino de justa o injustas, mientras que la segunda sí puede calificarse. Ahora explicaré lo que es la estructura lógico-formal de la norma jurídica. Según el autor Hans Kelsen, concibe la estructura de la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa un enlace específico de una situación de hecho condicionante con una consecuencia condicionada. Puede advertirse que para este autor la norma aparece como la relación entre una conducta ilícita y su consecuente sanción. Dicho juicio está compuesto por los siguientes elementos: la hipótesis o supuesto de hecho, la disposición o consecuencia jurídica y el nexo. Hipótesis o supuesto de hecho. Es el primer elemento en la estructura de la norma jurídica. Consiste en el entuerto, en la transgresión a la norma. La conducta antijurídica, la hipótesis que condiciona la aplicación de la sanción. La disposición o consecuencia jurídica. Es la sanción o efecto jurídico previsto en la norma, cuya aplicación se encuentra condicionada a que ocurra un supuesto jurídico determinado. La sanción es siempre un acto coactivo, derivado del incumplimiento normativo. El nexo. El nexo es la cópula que vincula la hipótesis con la consecuencia y se expresa con el verbo deber ser. La norma jurídica como mandato u orden. Según el autor John Austin, las normas son órdenes o mandatos formulados del soberano a los súbditos. Una orden es una expresión de voluntad de un soberano, es decir, una autoridad que tiene la facultad de mandar, que está dirigida a los súbditos, quienes están obligados a seguirla bajo la amenaza o una amenaza de un mal para el caso del incumplimiento de dicho mandato. Reglas primarias, reglas secundarias. Una de las más interesantes críticas que se ha formulado a la tesis de Hans Kelsen ha sido la de Hart. El profesor inglés considera que la visión de Kelsen sobre los elementos que integran la estructura de la norma jurídica aparece como limitada a aquellos enunciados que prevén sanción, contemplando al derecho exclusivamente desde el punto de vista del incumplimiento de la norma, olvidando que lo normal y lo habitual es que éstas sean aceptadas, acatadas y también cumplidas espontáneamente por sus destinarios. Tampoco advierte que en el ordenamiento jurídico existe un importante número de normas que no prevén sanción. Es decir, no todos los enunciados que componen el derecho tienen esa misma estructura, sino que existen otros que solo confieren permisos o potestades. El error de Kelsen consiste en centrar su atención especialmente en las normas que establecen obligaciones o prohibiciones. Hart distingue las clases de las normas jurídicas atendiendo a la diversa función que ésta cumplen en el ordenamiento jurídico, señalando que el derecho está compuesta por dos tipos de reglas. Como les mencionaba anteriormente, las reglas primarias y las reglas secundarias. Las reglas primarias. Las reglas primarias son aquellas que están dirigidas a provocar comportamientos en los individuos, pero imponiéndoles deberes de hacer u omitir ciertos actos.
Son normas de conducta o de comportamiento y sus destinatarios son los individuos. Las reglas secundarias. Las reglas secundarias son aquellas que están regidas a las primarias y que por lo tanto no tienen por fin directo regular los comportamientos de los individuos. Las reglas secundarias son normas instrumentales o de organización y sus destinatarios son los individuos. Las normas y principios. El autor Ronald Dworkin considera que el derecho no está compuesto únicamente por normas, sino también y fundamentalmente por principios. Los principios están por encima de las normas y pueden ser de dos tipos: las directrices políticas y principios en sentido estricto. Las directrices políticas. Estas son estándares que establecen objetivos que han de ser alcanzados con metas o propósitos sociales, económicos, como también políticos, etc. Son más bien propios del poder legislativo, ya que se suele recurrir en ese ámbito. Los principios en sentido estricto. Son estándares que establecen ciertas exigencias de la justicia, la equidad o la modalidad objetiva. Son más bien propios del poder judicial, en el sentido que se configuran como principios que juegan un papel fundamental en la tarea de la interpretación y aplicación del derecho. Clasificación de las normas jurídicas según diferentes criterios. Aquí las más importantes son, según el ámbito temporal de validez, por su ámbito material de validez, por su ámbito personal de validez y por sus fuentes. La validez, la eficacia y la justicia de la norma jurídica. El análisis de la norma jurídica presenta tres cuestiones básicas a saber: el problema de si la norma es justa o injusta, el de si es válida o inválida y el de determinar si es eficaz o ineficaz. La validez de la norma jurídica. Esta consiste en establecer si la norma existe en cuanto tal como perteneciente a un sistema jurídico positivo determinado, siendo preciso para su determinación la realización de una serie de investigaciones de carácter empírico racional. La eficacia de la norma jurídica. Es una norma eficaz, es decir, cuando es cumplida por sus destinatarios y cuando, en caso de que sea violada, las autoridades competentes impondrán las sanciones contenidas en ella para tal supuesto. La justicia de la norma jurídica. El autor Bobbio señala: el problema de la justicia de una norma jurídica es el de la correspondencia o no de ella con los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico. Eso es todo.